Bueno, mire, predicar es algo como muy delicado, digamos así. Porque predicar quiere decir que la persona está hablando porque Dios le ha hablado al primero. O sea, así eran los profetas. Dice, vino mi palabra de Jehová diciendo. Pero eso es lo mismo con el predicador. Uno no puede inventar cosas, sino tiene que oír lo que Dios le dice. Amén. Y eso puede ser leyendo la palabra y uno recibe la revelación. Amén, amén. El tema de la fe es un tema bastante controvertido, muy mal manejado por tantas personas. Entonces uno busca que ese tema de la fe, recuerden que yo también les he enseñado sobre la voluntad de Dios, porque la voluntad del Señor, la voluntad y la voluntad, pero la gente no maneja bien eso. Es como el tiempo de Dios es perfecto, el tiempo, pero ¿sí sabes cómo es el tiempo de Dios? Estamos trayendo esos temas para que uno pueda en verdad hacer las cosas como debe hacerlas. Entonces el tema de la fe es bastante controvertido, muy usado por la gente. Cualquiera habla de fe en las calles. El versículo donde el Señor Jesús dijo que con la fe, si no duda, puede mover montañas. La gente lo dice cada rato. La fe mueve montañas. Pero todo eso está, así como lo interpretan, está fuera de la Biblia. Y la Biblia es el único libro que estamos seguros que es palabra de Dios inspirada. El único. Uno va a leer un libro muy bonito, cristiano, tiene que leerlo con cuidado para que lo que esté fuera de la Biblia usted no lo reciba. Cualquiera se equivoca. Amén. El hermano Larsen, ya que estamos en la celebración de los 80, era muy celoso en cuanto a eso. En cierta ocasión, un hermano le dijo, por allá por el Banco Magdalena, él estaba por allá visitando, y un hermano le dijo, hermano Larsen, hay un libro, ese mucho libro importante, hermano. Ese libro yo lo he leído y he recibido bendición. ¿Y qué libro tan famoso? Entonces llegó y le sacó la Biblia. ¿Y qué dice de este? Él le mostró la Biblia. Y así es. Y no hay libro que le pase por encima de la Biblia. Eso es la palabra de Dios. Entonces hay escritores que no tienen doctrina, no tienen la revelación. Entonces escriben una cantidad de cosas y el que lo lee tampoco tiene doctrina. Entonces se pone a creer todo lo que está ahí. No, es que tiene que tener conocimiento doctrinal para que pueda juzgar si el libro está bien o no está bien. Así que hay que leer. Amén. Bendito el Señor Jesús. Entonces, vamos a entrar entonces de lleno en este tema. Lista de personajes que creyeron en el Antiguo Testamento. Creyeron. Y entre paréntesis digo, tuvieron fe, porque la gente piensa que creer es una cosa y tener fe es otra. La Biblia dice, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, y dice que Abraham es el padre de la fe. Entonces, personajes que creyeron, tuvieron fe y que hicieron y recibieron. Es decir, el que cree, hablando de Dios, ¿no? El que cree o le cree a Dios, digamos mejor, porque la gente que cree en Dios hay bastante por las calles. Yo creo en Dios, pero creerle a Dios es diferente. Porque creerle a Dios es saber qué dice Dios. Y para saber qué dice Dios hay que ir a la Biblia. Que no hay ni en ninguna otra parte que se encuentre lo que Dios dice. Entonces es fácil creer en Dios y no está mal, no que la gente siquiera reconozca que hay un creador. Y de pronto es un primer paso para que cuando oiga el Evangelio lo pueda creer. Bendito el Señor Jesús. Entonces, de esos personajes encontramos en primer lugar en el libro, en Hebreos 11, encontramos y estamos mirando es qué hicieron ellos cuando creyeron. Porque escúcheme bien, hermano y hermana que está aquí, y amigo y amiga. Cuando alguien recibe la revelación de Dios y cree eso, inmediatamente se notará si creyó cuando toma decisiones. Si no toma decisiones, él no ha creído nada. Amén. Se queda. No, yo creo y voy al culto y canto, pero sigue en el pecado y no toma decisión.
No, si creíste tienes que tomar decisión. O en otras palabras, el mismo acto de creer te lleva a tomar decisiones automáticamente. Así que si no se toma decisión, no se ha creído de verdad. Y si yo le preguntara a cada hermano que está aquí, cada hermana me diría, hermano, así es, hermano. Porque ellos están aquí, porque cuando creyeron tomaron decisiones. Amén, gloria a Dios. Entonces, Abel, nombremos así rapidito porque ya lo dijimos en la primera escuela. Abel, cuando le creyó a Dios, dice, le llevó una ofrenda más excelente que la ofrenda de Caín. Y miró Dios con agrado. Miró Dios con agrado a Abel y a su ofrenda. Oye, a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. Y Caín se ensañó, demudó su rostro y se puso mal, que hasta murió así, ¿no? Aunque después de estar así, dice, ¿por qué te has ensañado y ha decaído tu semblante? A ver, cuando uno se enoja no se pone así. Un enojado que tenga una amargura, eso se ve en el rostro, se revela. Y Dios le habló a Caín para que Caín todavía pudiera arrepentirse de eso. Pero Caín no lo aceptó. Y terminó matando a su hermano. Pero dice la Biblia de Abel que Abel le ofreció más excelente sacrificio que Caín. ¿Por qué era más excelente? Porque iba de acuerdo a la voluntad de Dios. Y el de Caín iba por fuera de la voluntad de Dios. Amén. Y miró Dios con agrado a Abel y a su ofrenda. Y dice la Biblia, en otras partes de la Biblia, ¿no? Dice que cuando hacían el holocausto, que era hacer un altar con leña, degollaban el animal y lo ponían sobre la leña y comenzaba a arder. Entonces dice la Biblia que percibía, y eso lo dice del sacrificio que hizo Noé cuando salió del arca. Hizo un altar y percibió el Señor olor grato. Yo nunca he pensado que ese olor grato era el olor del animal quemándose. Era la fe de Noé y la adoración de Noé. Porque era el medio para adorar, así era que se adoraba. Y le hacían el sacrificio, pero ahí estaba el corazón, estaba la fe. Y ese era el olor grato que Dios recibía. Es como lo mismo ahora en los cultos, ¿no? Aquí puede venir alguien y cantar y orar y aplaudir, pero eso lo hace mecánicamente. Y el otro lo hace de corazón, lo hace, aquí está mi Señor, y lo aplaudo. Entonces, eso lo sabe Dios. Amén, gloria al nombre del Señor. Pero todo viene de que cuando usted dice, yo digo, yo creí en Jesucristo. A partir de allí, se toman decisiones y se comienza a caminar con Dios. Eso no es un decir, eso es verdad. Que se camina con Dios. El día que usted descubra eso, hermano y hermana, el día que usted descubra cómo es caminar con Dios, su vida le cambiará para siempre. ¿Por qué? Porque la mayoría de los creyentes, ellos vienen, claro, asistir al culto es maravilloso, usted se va contento y usted aprende, pero cuando está en la calle, está en el trabajo, está en la casa, ya no camina con Dios. Se lo olvidó, ya hace otra cosa, ya piensa otra cosa, ya viene el enojo, vienen las murmuraciones. Oiga, los que murmuran de otros hermanos y de la iglesia, y a veces del pastor, no yo no, sino otros pastores. Amén. Gloria a Dios. Eso se lo oye Jesucristo clarito. Y eso no le agrada a Él. Hay hermanos que se hacen amigos. ¿Será uno ser amigo, será malo? Tener unos hermanos que sean amigos de uno, ¿será malo eso? Pero cuando ese grupo se hace tan amigo es para murmurar, eso sí está mal. Esos grupitos desagradan a Dios. Yo aquí no conozco esos grupos, ¿no? No se lo estoy diciendo a nadie acá, sino que lo digo así. Cada murmuración Dios la oye. Entonces por eso Abel agradó a Dios. Como él tomó la decisión, mire que Caín no la tomó, porque Caín, lo mismo que Abel recibió de sus padres, lo recibió Caín también. Vieron cuando ellos sacrificaban,
vieron cuando se inclinaban hacia Dios y la comunión con Dios. Ambos vieron eso, pero Caín dijo, no, yo voy a llevar otra cosa. Entonces, mire, hay que hacer la voluntad de Dios y creer lo que Dios dice. Amén. Y dice la Biblia, pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. Fue cuando se ensañó y decayó su semblante y se llenó de odio hasta matar a Abel. Entonces, ¿cuál fue la decisión que tomó Abel? Aquí está clarito. Dice, escogió de lo mejor de su ganado. Otro de pronto que no tuviera tanto amor por Dios, dice, bueno, aquí tengo muchas ovejas, pero le voy a dar aquella, pero esa no es la mejor, porque la mejor lo tengo para otra cosa. Entonces ya quedaría Dios en segundo lugar. Y con Dios no se puede hacer así, se le da lo mejor. Amén. ¿Estamos convencidos de eso? Es lo mejor. Si se le va a alabar, con lo mejor que se pueda alabar. Amén. Si vamos a dar algo, lo mejor que podamos dar. Y por eso es que la vida hay que entregársela por entero. Es una entrega total para que Él pueda hacer la obra. Amén, amén. Encontramos después de Abel, encontramos a Enoc, hombre sobresaliente en la Biblia, porque dice la Biblia, cuando viene hablando de la lista de los que iban muriendo, todos los patriarcas tenían hijos e hijas, vivían tantos años y morían, pero cuando llega, eso es en capítulo 5 de Génesis, usted lo puede leer en la casa, usted encuentra cuando llega ese nombre Enoc, entonces dice, no dice que murió, dice Enoc desapareció porque se lo llevó Dios. Pero antes que hubiera desaparecido, se halló testimonio de que agradaba a Dios. Y dice, con Dios caminó Enoc, con Dios caminó Enoc. Eso no era para ellos nada más, eso es para hoy también. Donde quiera que usted esté, si está en la casa haciendo los oficios, atendiendo a los hijos, ¿estará usted allí caminando con Dios? Debe ser, ¿no? Se nos da el culto, como algunos dicen. Tan bonito ese culto que tuvimos hoy, qué bendición. Y apenas llegué aquí a la casa, me dañaron la bendición. Esa gente sin experiencia todavía. Porque la bendición no es la emoción que lleva, la bendición es otra cosa. A ver, ¿podrá un creyente desagradarse, que no le agrade un asunto y seguir caminando con Dios? Tienen duda. ¿Podrá irarse y seguir caminando con Dios? Claro que sí. Porque uno las cosas injustas no le agradan y uno se desagrada. Pero no dice una sola palabra que ofenda a nadie ni que ofenda a Dios. Está enojado, si no me agrada esto, pero su boca está con freno. Porque sabe que Dios lo está oyendo y lo está viendo. Eso se llama ser conscientes de la presencia de Dios en cada momento. El día que usted aprenda a vivir así, diga usted, tengo la victoria total ya. Porque eso es lo que hace que uno sea un cristiano verdadero. Porque lo otro, uno se vuelve hasta hipócrita muchas veces. Y aparenta una cosa, pero en su vida privada es otra cosa. ¿Cuánto dicen amén? Gloria a Dios. Así que estamos aquí para oír y aprender lo que Dios dice. Entonces, ¿qué hizo Enoc? Enoc, dice la Biblia, que caminó con Dios. Eso ahí está explicado todo. Cuando le creyó, comenzó a caminar con Él. ¿Qué es caminar con Él? Estar de acuerdo con Dios. Bueno, Señor, lo que tú dices yo lo creo y me gusta vivir así, como tú dices que viva, y quiero tener comunión contigo y cada momento sacrificando, presentando holocaustos para vivir de acuerdo. Te dice la Biblia que fue justificado. Todo el que crea de verdad en Dios es justificado, es declarado inocente por el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Toda persona que intente vivir la vida cristiana sin entrar por estos cauces
Yo le voy a decir, nunca podrá hacerlo. Amén. Cualquiera asiste a culto, cualquiera canta, cualquiera ofrenda, diezma, todo eso lo puede hacer. Pero nunca podrá disfrutar del verdadero gozo. Amén. Así que, hermano, ¿por qué no entramos de verdad? Digo, listo, yo, por eso tomar las decisiones, yo siempre me estorba esto, tengo mucho enojo, tal cosa me pasa. Vea, entréguele la vida por completo a Dios para que se acabe el problema. O de pronto algunos no han descubierto que no se han entregado por completo. Hermano, si yo tengo 20 años que me entregué. No, tiene 20 años que se arrodilló en una plataforma. Es diferente. Pero la entrega a Dios, eso tiene mucho significado. Amén. Hay que rendirle la vida por completo. Y eso fue lo que hicieron estos hombres. Y dice la Biblia, estamos todavía en Hebreos capítulo 11, no fue traspuesto porque para no ver muerte, y no fue hallado porque le traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Con Dios caminó Enoc. Ese es el segundo personaje. El tercer personaje es Noé. Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, porque le dijo, bueno, prepara un arca, porque voy a raer de la tierra todo ser viviente. Solo se salvarán los que entren en el arca que tú hagas. Amén. ¿Cuándo había visto Noé un aguacero de 40 días y 40 noches? Nunca. Y que dice la Biblia que en el diluvio las aguas subieron 15 codos más alto que el cerro más alto del mundo. Eso quedó anegado todo. Y murió todo. Porque dice, Dios abrió las fuentes del gran abismo. ¿Qué será eso, hermano Joa? Las fuentes del gran abismo. Bueno, yo creo esto, ¿no? Pero es que la tierra está, el mar está sobre la tierra y la tierra está sobre el mar. Entonces la tierra científicamente está comprobado que en su superficie son 70% agua y 30% tierra. ¿Qué tal que se rompan esas fuentes? ¿Qué pasará con la tierra? Pero no solamente, sino que de arriba comenzó a llover 40 días y 40 noches. Oiga, Noé le creyó eso a Dios. Amén. Dice, yo te creo, Señor. Entonces hazte un arca. Un arca no era pequeñito, ¿no? Ahora no doy las medidas porque tengo que estudiarlas. Pero era de 3 pisos. ¿Cómo? 300, así están las medidas en la Biblia, pero entonces hay que pasarlo a la equivalencia. Imagínese usted cuando Dios le dijo a sus hijos, y los hijos también le creyeron: hijos, Dios me ha hablado, me dice que va a destruir la raza humana, pero que hagamos un arca. Y ellos le creyeron, porque no fueron 3 o 4 días ni 4 semanas, eso fueron, no sé, más de años lo que duraron haciendo el arca para aquellos tiempos. Entonces ahí está la fe de Noé. Le creyó a Dios eso, y como le creyó, actuó. ¿En qué actuó? Comenzó a hacer el arca. Y no había nada. Algunos dicen, bueno, no llovía en esos tiempos. Sí llovía, amén. Lo que pasa es que diluvio si nunca se había visto. Dicen amén ustedes. Sí llovía. En el capítulo 4 de Génesis usted lee y ahí encuentra que no llovía cuando no había hombre que labrara la tierra y cuando no había plantas. Ahí está clarito. Amén. Dice como no había hombre que labrara, pero después de ese versículo dice,
Y plantó Jehová Dios un huerto. Y ahí mismo comienza a decirle huerto, que había plantas y árboles. Entonces ya comenzó a llover porque había hombre y había plantas. Entonces, ¿cómo actuó Noé? Noé actuó creyendo, le creyó a Dios y actuó haciendo el arca. Y hablando ese mensaje a sus hijos, a las esposas de sus hijos, a su esposa, dice que solo los 8 creyeron. Pero dice que halló Noé por haberle creído a Dios. Dice que Noé fue justificado. Amén. Porque le creyó a Dios. Y heredó la justicia, que es por la fe. La misma que usted ha adquirido y he querido yo, creyéndole a Dios. Amén. Gloria al nombre del Señor. Todos estos, como dice aquí en la Biblia, más adelante vamos a leer eso, todas estas personas, este mensaje de creerle a Dios, porque toda la actuación de Dios, digamos así, las apariciones de Dios para hablarle al ser humano es para salvarlo. Y el único medio que Dios tiene para salvar es el Salvador del mundo. Porque cuando Él anunció el Salvador desde Génesis 3:15, aunque no existía todavía, sin embargo la promesa estaba. Y todo el que creía la promesa se salvaba a través de esa promesa. Amén. A ver, ¿quién tiene una pregunta? De pronto entiendo. ¿Qué es lo que usted dice? Yo no entiendo eso, hermano. A ver, dígame. ¿Alguien tiene alguna inquietud? No, porque me interesa que ustedes esto lo puedan captar. No porque no tengan entendimiento. Sí, lo que pasa es que esto, yo sé que no es muy fácil de manejarlo. Vamos a pasarnos al versículo 13. Oiga lo que dice el versículo 13. ¿Qué dice? Léanlo a ver. Léanlo. Versículo 13. Conforme a la fe murieron todos estos. ¿Quiénes son todos estos? Todos los que creyeron. Murieron. A ver, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo. Eso lo prometido es la promesa del Salvador. Ellos allá, digamos, totalmente como nosotros la hemos recibido, no, porque estaba en el futuro el Salvador. Pero la misma promesa que Dios dio, si alguien creía esa promesa, como la creyó Abraham, y por eso caminó con Dios, y la creyó Noé, y la creyó Abel, y todos los demás creyeron esa promesa, y los sacrificios que hacían, los holocaustos que hacían, era creyendo que un día vendría el Salvador del mundo que moriría. Entonces eso los salvó a ellos. Amén. Por eso dice, esto sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos. ¿Y qué más? Y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. A ver, de lejos, ¿qué quiere decir eso? De lejos, lo miraban de lejos. Los siglos que hacían falta para que llegara. Amén. Ellos sabían que no era para el momento. ¿Y qué más? Y creyéndolo, y saludándolo. Amén, hermanos. Lo que ellos saludaban de lejos, usted ahora lo tiene aquí en el momento. Usted no lo tiene de lejos, ni lo está saludando lejos, lo está disfrutando. Amén. Porque aquí está la redención hecha por Jesucristo. Y no solo la redención, sino que Él habita en su pueblo. Jesucristo está aquí en este momento en espíritu y en verdad. Usted lo cree de verdad, claro, esto es una realidad. Entonces mire la diferencia. Ellos no lo recibieron, sino que lo miraron de lejos, lo creyeron y lo saludaron de lejos. Eso era en el espíritu. Y en el capítulo 8 de San Juan, al final del capítulo donde dice Jesucristo, Abraham se gozó de que un día vería mi día, y lo vio y se gozó.
¿Cuándo Abraham visualizó que vería el día del Mesías? Cuando estaba allá, ¿no? Pero hacían falta miles de años. Y Jesucristo dice, y lo vio y se gozó. ¿Lo vio cuándo? Lo vio en el Espíritu. Amén, gloria al Señor. Él lo visualizó por el Espíritu, porque hermano, por eso tener el Espíritu de Dios es lo más maravilloso que puede tener un ser humano. Porque el Espíritu le enseña, lo guía, le muestra las cosas celestiales. Por eso el creyente que no se acostumbra a vivir en el Espíritu, él va a perder muchas cosas maravillosas que Dios le puede revelar y que puede experimentar. Pero si usted vive en el Espíritu, busca de verdad y se une con Dios en el Espíritu, usted disfrutará de una vida maravillosa. ¿Quiere aplaudir a Jesucristo en este momento? Les recomiendo que sigan leyendo el capítulo 11. Algunos han llamado, dice, los héroes de la fe. Héroe quiere decir otra cosa. Héroe es una persona que por sus habilidades, por sus capacidades, vence. Pero acá no era ni habilidades ni capacidades de ellos, era porque creían en el Dios vivo. Por la fe hicieron milagros. Allí dice, en este mismo capítulo, taparon bocas de leones, como recuerdan Daniel, el profeta. Evitaron filo de espada. Amén. Apagaron fuegos impetuosos. Pusieron a fuga ejércitos extranjeros. Amén. Maravillas y maravillas. Pero eso no era que ellos eran héroes, eran hombres como nosotros, débiles. Amén. Pero tenían clarita la fe en el Dios vivo, creían en el Dios vivo. Y a usted y a mí nos toca igualito que a ellos, tenemos que creerle de verdad a Él para ver las maravillas que Él quiere mostrarnos. Bendito el Señor. Entonces vamos a mirar ahora otra partecita. Les recomiendo que sigan leyendo eso, porque ahí sigue con Abraham. Eso de Abraham es maravilloso. Lo de Moisés. Porque voy a tratar de leer un poquito en lo de Moisés, porque me parece muy interesante en cuanto a eso de creerle a Dios. Y al creerle a Dios se toma la decisión, y a lo que se toma la decisión, la persona entra a caminar con Dios. Escuche lo que dice de Moisés. Vamos al versículo 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Qué es lo que dice allí? Moisés, hecho ya grande, rehusó. Hermano, rehusar llamarse hijo de la hija de Faraón, eso era una locura. ¿Por qué? Porque era el imperio más grande del mundo de esos tiempos. Era un gran monarca de carácter mundial. Era un imperio poderoso. Y él, como era hijo de la hija de Faraón, aunque era adoptado, era hijo, era legítimo. Y él podía llegar a ser el faraón. Pero cuando su mamá y su papá, que fueron los que lo cuidaron, ¿no? Ellos le enseñaron. Yo me imagino a la mamá de Moisés diciendo: Moisés, ven acá. Tú no eres egipcio. Tú naciste aquí, pero tú no eres de acá. Este es un pueblo pagano, pervertidos en el pecado. Pero nosotros somos del pueblo del Dios vivo. Aquí hay muchos dioses, pero nosotros tenemos uno solamente. Y ese uno que tenemos es el Dios vivo y verdadero y todopoderoso. Amén. Y Moisés fue aprendiendo eso. Y cuando ya era grande, dice aquí la Biblia, por la fe Moisés, oiga, por la fe, o sea, creyendo eso, él creyó la revelación que ya tenía. Por la fe Moisés, o sea que si uno no cree, uno no hará nada.
en cuanto a salvarse. Uno hace algo para salvarse es cuando cree. Inmediatamente que cree de verdad, toma decisiones en su vida. Entonces escuche, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. No estaba renunciando a cualquier cosa. Él estaba renunciando a ser príncipe en Egipto y posiblemente heredero del trono. Y oiga lo que dice, escogiendo, oiga qué palabra clave esa, escogiendo. ¿Qué es escoger, hermanos? Facilito saberlo, ¿no? Entre muchas cosas, ¿usted cuáles escogería? Las que no valen nada, las peores, o escoge las mejores. Lógico que uno escoge lo mejor. Entonces, escoger Moisés, rehusar llamarse hijo de la hija de Faraón, rehusar ser el príncipe, heredero del trono. Para escoger, escuche lo que escogió. Escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Escuchen, jóvenes, el joven que no se decide, está pegado ahí a las cosas del mundo y pegado allá y viendo los deleites y viendo los placeres y yo quiero, pero no. Mientras no te desprendas de allá, es que no has creído de verdad. El día que tú le entregues la vida a Jesucristo, tú te vas a desprender inmediatamente de todo eso. Amén, porque es que hay que creer. Aquí lo tenemos totalmente claro. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Oiga, escogiendo sin ver, porque él no estaba viendo nada, sino lo veía por el Espíritu, lo creía. Es como nosotros ahora. ¿Hay ustedes que están viendo? No, aquí no estamos viendo nada, estamos viendo la calle aquí de Santa Marta, pero nosotros en el Espíritu estamos viendo algo. Amén. ¿Cuántos tienen los ojos espirituales abiertos? Amén. Oiga, y eso que yo veo en el Espíritu, eso estoy seguro que lo estoy esperando. Yo sé que Jesucristo vive, que está en su trono sentado, dice la Biblia, sobre todo principado, poder, señorío y todo sobre todo nombre que se nombra. Y al nombre de Jesucristo se doblará toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Ese es tu Dios, ese es mi Dios. A ese es que seguimos. Eso hay que creerlo. Si no lo crees, no te vas a desprender del pecado. Pero el día que creas, y no me refiero tanto a las visitas, me refiero a usted, hermano y hermana, el día que creas de verdad, tomarás decisión y te desprenderás de las conexiones que tienes con el pecado. Amén, amén. Por eso me dirijo a los jóvenes, sé que son los más propensos. Uno ve a veces aquí en el culto, hermano, pónganse de pie. No se ponen de pie. No se ve que tienen una vida. Yo me imagino cómo será esa vida privada, ¿no? Esa vida privada de las personas así. Con esto no los estoy como tratando de rechazarlos, de atraerlos. Amén. El día que te decidas seguir de verdad a Jesucristo, ese día tendrás plena libertad. Amén, amén. Terminemos con esto de Moisés entonces, porque ese tiempo se nos está yendo bastante. Escuche lo que dice acá. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Oiga, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo, es decir, la burla. Si voy a un joven, no, yo me entregué a Jesucristo, mira el bobo la gente burlarse. Y dice, no, yo mejor escojo esto que los deleites. Que se burlen de mí, pero creo en Jesucristo. Amén, gloria al Señor. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Pero para esto Moisés tenía los ojos abiertos, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios,
porque tenía puesta la mirada en el galardón. Ahora la pregunta es, ¿tenía Moisés el galardón allí colgado? ¿Ah? ¿Lo tenía por allá en la mesa en alguna parte? No, él no tiene nada por ahí. El galardón es espiritual. Amén. Por eso hay que creer, porque cuando uno cree, se le abren los ojos del entendimiento. Se abren los ojos del espíritu. Amén, porque no puede ser de otra manera, porque es que la Biblia dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así que el galardón nuestro lo estamos viendo clarito. Por eso decimos, mundo, para siempre me fui de ti. No quiero deleites mundanos en ninguna clase, porque tengo la mirada puesta en el galardón. Pero más adelante dice algo mucho más contundente. Dice acá, por la fe dejó a Egipto. Amén. El que cree se aparta del mundo y todos sus pecados, lo deja atrás. Amén. No temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Qué maravilloso, hermano. Así está usted y estoy yo. Yo estoy sostenido más de 50 años como si estuviera viendo al invisible. Porque yo no lo veo, pero sé que Él existe. Amén. Porque si yo existo, ¿cuánto más Él? Si Él es el creador y el todopoderoso. Alabanzas a su nombre. Y que usted puede hablar con Él en cualquier momento. Aleluya. Pero escuche, por la fe Moisés, por la fe, si creyó Moisés, por eso rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, por eso rehusó ser el príncipe, por eso rehusó los deleites temporales, la riqueza de Egipto. Pero también dice que tuvo por mayores riquezas el vituperio de Cristo, las burlas, el menosprecio. Amén. Por ejemplo, hay mujeres, y con todo el perdón de si algunas visitas están acá, que solo por no cambiar la manera de vestir dicen, no, yo no me entrego porque tengo que ponerme falda. Por eso uno perderse eternamente. No. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la persona no ha entendido cómo es esto. Porque ni siquiera hay una regla para decirle a la dama, oiga dama, señorita o joven, mire, si usted va a asistir a esta iglesia, tiene que quitarse esos pantalones y venir con falda. ¿A alguien se le dice así? Pero cuando la dama dice, acabo de entender, amén, que Jesucristo es mi Salvador y es mi Dios, y que yo quiero caminar con Él, yo quiero agradarlo y quiero servirle. Nadie le dice que se quite esa manera de vestir, ella misma se lo quita. Amén, porque ya los ojos del Espíritu se abrieron. Porque es imposible que, hermano, Moisés en ese tremendo imperio de Egipto, con tanta riqueza, con mucha posibilidad de llegar a ser el faraón, el hombre más poderoso del mundo de aquellos tiempos, tantos deleites, tantas riquezas, y él dice, renunció, porque tenía la mirada puesta en el galardón. Amén, amén. Y también dice que tuvo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que gozar de los deleites temporales del pecado. Y dejó a Egipto no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Todo creyente se sostiene es mirando a Jesucristo. Usted lo mira a Él, ¿lo ve con los ojos materiales? No, pero con los del Espíritu sí los ve, sí lo ve. Eso me ha sostenido a mí más de 50 años. Y entre más días estoy más firme, porque entiendo más. Y así debe ser. Amén, gloria al nombre del Señor. Como decía hermano Filadelfo Frías, decía una palabra que eso uno le recuerda. Él decía, hermanos, de aquí para atrás
Ni un paso. ¿Por qué? Porque ahora estoy, para adelante está más cerca que para atrás. Amén. ¿Qué tal que uno vaya a caminar un camino de unos 50 kilómetros y ya esté en el kilómetro 40? Eso está muy lejos, me regreso. Eso no lo hace nadie. Amén. Para adelante está más cerca. Y cerquita que está. Está cerca porque ese recogimiento de la iglesia, hermano, yo les aseguro por la Biblia que eso está cerca bastante. Ya vivir en esta tierra ya eso es como imposible. El creyente se siente por todas partes que todo está cerrado y cada día se cierran más puertas y como quien dice, ya ustedes no los queremos aquí, váyanse, déjennos solos. Pues queremos hacer toda la depravación que podamos hacer, que nadie nos diga nada. Y ese libro, que se desaparezca ese libro, pero ese libro permanecerá para siempre, porque es la palabra del Dios vivo y todopoderoso. Palabra de Dios. Aleluya. Alabanza al Señor. Para ya orar y terminar, escuche, Dios se revela, ya está revelado por su palabra, para que usted la oiga. Entonces usted le responde a Dios con la fe. ¿Qué es la fe? Creerle. Inmediatamente que usted le crea, usted tomará decisiones con su vida. Porque es imposible que diga, yo creo, sí Señor te creo, pero yo no voy a caminar contigo. No, si le crees vas a caminar con Él, lo vas a agradar. Y como inmediatamente comienzas a agradarlo, te desprendes de todo lo que sea pecado. Esa es la decisión, porque si no se toma decisión, no hemos creído de verdad. Hay que tomar decisiones, y aún los creyentes, los que estamos en Cristo, todavía hay que tomar decisiones para dejar cosas que de pronto nos están estorbando para la vida espiritual. Hay que dejarlas. Medite bien a ver qué cosas les están estorbando. Todo lo que estorbe para la vida espiritual, hay que dejarlo a un lado y seguir adelante. Amén. Entonces, el que Dios se le revela, ya está revelado por la palabra y por Jesucristo que Dios manifestado en carne. Le cree a Dios, inmediatamente toma decisiones para caminar con Dios. Pero con Dios no se puede caminar revuelto con el mundo y con el pecado. Hay que dejar el pecado, hay que dejar el mundo, hay que dejar todo y caminar con Él. Amén. Y luego Dios entonces justifica a la persona. Lo viste de justicia. Lo hace su Hijo, gloria al Señor. Lo bendice, lo llena de Espíritu Santo. Esto es maravilloso. Gloria al nombre del Señor. Así que no posponga más. Este mensaje es para los hermanos también y para mí también. No posponga más. Dice, no, ha llegado el momento de que me decido por Jesucristo, por completo. Porque una entrega a medias no te va a servir. Tienes que entregarte de verdad a Dios. Amén, gloria al nombre del Señor. Dios no está buscando perfectos ni está buscando santos. Está buscando a aquellos que reconozcan su pecado y se arrepientan delante de Él y le pidan su gracia, su misericordia. Eso es lo que Él quiere. Inmediatamente que se ponga en su mano, Dios hace maravillas con esa persona. Lo santifica, lo limpia, lo llena de Espíritu Santo, le da dones. Amén, esto es maravilloso porque el Espíritu Santo en nosotros es la misma presencia de Dios real en medio nuestro. Póngase de pies. Bendito el Señor Jesús.